Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Hoy vamos a ver lo que son las infecciones respiratorias en las vías aéreas bajas, ya las vías respiratorias bajas. ¿Cuáles son las competencias de esta práctica? Vamos a aprender a realizar una correcta obtención de la muestra de esputo. Vamos a también a conocer aquellos microorganismos que son patógenos, causantes de infecciones en el tracto respiratorio inferior. Vamos a identificar aquellos microorganismos que pueden contaminar estas muestras de esputo, estas muestras respiratorias, que son principalmente la microbiota oral, ¿ya? Vamos a identificar aquellos microorganismos, a conocer los procedimientos para identificar a esos microorganismos patógenos que causan infecciones en vías aéreas bajas, y también vamos a aprender el procedimiento del cultivo del esputo para identificar, hacer el diagnóstico etiológico de estas infecciones. Primeramente vamos a ver la anatomía del tracto respiratorio inferior. Nosotros sabemos que el tracto respiratorio se divide en dos, en superior e inferior, dentro del cual solamente el tracto respiratorio superior es aquel que contiene microbiota, es decir, contiene normal microorganismos en las mucosas, ¿ya? Pero el tracto respiratorio inferior no contiene ningún microorganismo, es estéril, no hay microorganismos que forman parte en estas vías bajas, ¿ya? Por lo cual, muchas veces lo que sucede es que algún microorganismo que forma parte de la microbiota oral, como el neumococo, puede bajar a las vías aéreas bajas y producir una infección, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de este tracto respiratorio inferior? Tenemos la tráquea, que luego siguen los bronquios, después más chicos siguen los bronquiolos, y por último, más chiquito, tenemos los alveolos. Esos son los componentes del tracto respiratorio inferior. Y les vuelvo a repetir, dentro del tracto respiratorio inferior no existe flora normal, no hay, ¿ya? No hay microorganismos en el tracto respiratorio inferior, pero hay bacterias que eh, son los más comunes, los patógenos más comunes de estas infecciones, dentro de los cuales dentro de los gram positivos encontramos al Streptococcus pneumoniae, principalmente porque es el principal agente causal de neumonía típica de la comunidad, ¿ya? Y también tenemos dentro de los gram positivos al Staphylococcus aureus, ¿ya? Ahora, dentro de los gram negativos tenemos a la Haemophilus influenzae, que es el segundo agente causal de neumonías típicas de la comunidad. Y también tenemos a los bacilos gram negativos, como son las enterobacterias y los no fermentadores, ¿ya? Vamos a describir un poco de lo que es la neumonía. La neumonía es una infección del pulmón, donde lo que sucede es que a causa de la infección, los sacos alveolares se inflaman, los alveolos se inflaman y se llenan de pus y de secreción, por lo cual no hay un correcto intercambio de gases, no hay un correcto intercambio del oxígeno con el anhídrido carbónico, lo cual ocasiona que el paciente tenga disnea, es decir, dificultad respiratoria. Eh, la triada típica, los tres signos más frecuentes de una neumonía son la fiebre, el dolor en punta de costado y la tos, pero esta tos puede ser con expectoración o sin expectoración, ¿ya? Cuando la neumonía produce una tos que presenta expectoración, es decir, que hay una secreción, esa neumonía se clasifica como neumonía típica. Y cuando la neumonía se presenta con una tos que no produce ninguna expectoración, es decir, es una tos seca, entonces la clasificamos como una neumonía atípica. Entonces, hay dos tipos de neumonía. La típica, que es cuando se produce tos con expectoración, y la atípica, que es cuando se produce tos seca. La otra forma de clasificar a la neumonía es de acuerdo a dónde se adquiere. Si se adquiere en la comunidad, es una neumonía de la comunidad. Y si se adquiere dentro del ambiente hospitalario, es una neumonía nosocomial o intrahospitalaria, ¿ya? La siguiente forma de clasificar a las infecciones es
mediante el tiempo, la duración. Si este dura por lo menos unos 3 meses o más, entonces la clasificamos como crónica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los agentes causales? Los principales agentes causales de esta neumonía, como les expliqué antes, tenemos dentro de la neumonía típica de la comunidad al Streptococcus pneumoniae, que un 80% de esas neumonías es producida por el Streptococcus pneumoniae. Y en segundo lugar tenemos a la Haemophilus influenzae. Ahora, dentro de las neumonías que son atípicas, encontramos primeramente al Mycoplasma pneumoniae y luego a la Chlamydia pneumoniae. Otras infecciones que encontramos es la bronquitis y la bronquiolitis. La bronquitis es una inflamación del tejido que recubre los bronquios y se caracteriza principalmente por la tos, la fiebre, también la producción del esputo, pero con la producción de croup, que es un sonido intenso. Como una tos perruna, ¿ya? Y esta bronquitis, de acuerdo al tiempo, como les dije antes, se puede clasificar en aguda si dura una semana, 1 o 2 semanas, o en crónica si es que dura más tiempo, unos 3 meses, ¿ya? Ahora, dentro de estas bronquitis, quienes causan bronquitis agudas, tenemos principalmente la Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae y el Mycoplasma pneumoniae. Y dentro de los que causan una bronquitis crónica tenemos al Haemophilus influenzae y también a la Moraxella catarrhalis y el neumococo, ¿ya? La bronquiolitis es una inflamación también del tejido que recubre a los bronquiolos, primero están los bronquios, luego los bronquiolos, ¿ya? Esta es la bronquiolitis y se acumula moco. Entonces, la clínica de una bronquiolitis es la rinitis, la tos, la fiebre, disnea y taquipnea, ¿ya? Ahora, aquellos pacientes que son más expuestos, por ejemplo, los factores de riesgo de esta infección son aquellos pacientes que están expuestos al cigarro, al humo del cigarro, personas que están resfriadas, ¿ya? Que se resfrían también constantemente, al hacinamiento porque se acumulan partículas y aerosoles en un solo lugar, y pacientes que son los dos extremos de la vida, ¿ya? Principalmente recién nacidos y ancianos. Tenemos también lo que es el empiema y los accesos. El empiema es la acumulación de pus dentro del espacio pleural. Y un acceso también es una acumulación de pus, pero en el tejido. En este caso, en el pulmón. Entonces es un acceso pulmonar, ¿ya? Y tenemos también lo que es un derrame pleural, que es cuando se empieza a producir más líquido pleural en el espacio pleural y se derrama y sale. Ahora, las muestras para hacer el diagnóstico de estas infecciones las podemos obtener ya sean por métodos invasivos o métodos no invasivos, ¿ya? Dentro de los métodos no invasivos tenemos a un hisopado nasofaringio, ¿ya? Tenemos al esputo, la producción del esputo. Tenemos también a un broncoaspirado con un catéter, ¿ya? Podemos colocar un poco de solfi y aspirar, o aspirar directamente un poco de secreción de los bronquios. Tenemos también los hemocultivos, ¿ya? La orina para detectar algunos antígenos y también el suero, pueden también detectar algunos antígenos o anticuerpos. Esos son los métodos no invasivos, pero también existen aquellos métodos que son invasivos, en los cuales se utilizan en algunos casos broncoscopios, en otros casos no se utilizan broncoscopios. El broncoscopio es un instrumento que se introduce directamente por la nasofaringe hasta el pulmón, lo cual nos va a permitir obtener estas siguientes muestras que tenemos acá, como lo que son un lavado bronquial, un cepillado bronquial, un lavado broncoalveolar y un aspirado, una biopsia del pulmón, una biopsia transbronquial. Ahora, la ventaja de obtener muestras por broncoscopio es que muchas veces estas muestras no están contaminadas con la microbiota oral. Esa es una gran ventaja, ¿ya? Pero es un procedimiento invasivo. Entonces, estos broncoscopios normalmente se los realiza en pacientes que están inmunodeprimidos. Y también tenemos el método invasivo en el cual no se utiliza broncoscopio, que son en pacientes que presentan una traqueotomía principalmente,
¿ya? Es un instrumento que se coloca para que el paciente pueda respirar directamente por la tráquea, una incisión. Entonces, en esos casos se puede hacer un aspirado bronquial, se introduce un catéter, se puede aspirar, ya un aspirado transtraqueal también. ¿Ya? También tenemos lo que son las punciones transtorácicas, cuando tengamos que obtener alguna muestra de pus del pulmón, podemos puncionar directamente y también obtener biopsias cuando esté en la cirugía con el pulmón, biopsias a pulmón abierto, cuando tenga una en plena cirugía. Y en el caso de un derrame, igual se puede obtener líquido pleural por una toracocentesis, ¿no? Una punción pleural. Ahora estas muestras pueden tener distintas sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, el esputo tiene baja sensibilidad porque puede contaminarse y pueden desarrollarse otros microorganismos. Y tiene también baja especificidad, ¿ya? El hemocultivo puede tener baja sensibilidad y alta especificidad, porque si es que se desarrolla el microorganismo, estamos seguros de que ese microorganismo es el que está causando esa infección. En el líquido pleural, también tiene baja sensibilidad y alta especificidad. En el suero, lo hacemos para detectar microorganismos que son atípicos, como el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. El aspirado nasofaringeo, principalmente para la búsqueda de virus, ¿ya? La orina lo hacemos principalmente para buscar antígenos que son del Streptococcus pneumoniae y también de la Legionella pneumófila. Ahora sí vamos a ver lo que son las tomas de muestra. Para obtener ya sea un lavado bronquial o un cepillado bronquial, ¿ya? O un aspirado bronquial, lo que se utiliza es un broncoscopio. Esto sería un método invasivo con broncoscopio. Este es el broncoscopio, es como un endoscopio, ¿ya? Pero este es broncoscopio, por lo que se introduce directamente por la nariz, por la nasofaringe, hasta los pulmones. Entonces, una vez está en los pulmones, nosotros podemos agregar suero fisiológico y mezclarlo, succionar, agregar, succionar y agregar y aspirarlo. Y ese es nuestro lavado bronquial, ya esa es nuestra muestra. También este mismo broncoscopio tiene un pequeño cepillito dentro de un catéter que ya está ahí y con eso podemos hacer el cepillado bronquial, como lo vemos en esta imagen, como cepilla, como raspa con ese cepillo a los bronquios. La muestra que más ingresa a un laboratorio es una muestra de esputo. ¿Ya? Una muestra de esputo no es la más apropiada para hacer el diagnóstico de estas infecciones porque tiende a contaminarse muchas veces con la microbiota oral, con saliva que contiene la microbiota oral. Es por eso que nosotros debemos recalcar al paciente que la saliva no sirve y tenemos que explicarle muy bien cómo es que se debe tomar esa muestra. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esta muestra se debe tomar en las primeras horas de la mañana porque se acumula toda la secreción, ¿ya? Durante toda la noche se va a estar acumulando esa secreción en el pulmón. Entonces, antes de obtener esta muestra, el paciente debe lavarse la boca, se va a cepillar los dientes, se va a enjuagar la boca, va a hacer gárgara y va a hacer lo mismo con una solución de bicarbonato de sodio al 1%, ¿ya? Buches y gárgaras con esta solución de bicarbonato de sodio al 1%. Entonces, una vez ya el paciente ya se ha lavado la boca, el paciente ya puede expectorar, pero la expectoración debe ser profunda. El paciente tiene que inhalar mucho oxígeno y expectorar de forma brusca, profunda, ¿ya? Cosa que nosotros podamos, que el paciente libere y expulse esa secreción del pulmón, ¿ya? Y lo pueda recoger en un recipiente estéril de boca ancha y tapa rosca. Hay que insistir al paciente que la muestra de saliva no nos sirve, ¿ya? No nos sirve. ¿Por qué? Porque en la saliva es la boca. Entonces en la boca hay microbiota y no nos sirve. Entonces la muestra se va a contaminar si es que contiene saliva. Ahora, otro punto que tenemos que ver aquí es que esta muestra tiene que ser llevada inmediatamente al laboratorio. No podemos refrigerarlo, no lo podemos guardar por un poco de tiempo, porque el esputo va a pasar por la boca, pasa por la boca. Entonces,
siempre va a estar con un poco de contaminante. Y si es que nosotros lo dejamos tiempo ahí que se refrigere o lo dejamos un tiempo a temperatura ambiente, los microorganismos van a empezar a desarrollarse y muchas veces lo que sucede es que el microorganismo patógeno que está causando una infección se va a perder, ¿ya? Y van a estar en más concentraciones los microorganismos contaminantes que son la microbiota oral. Es por eso que esta muestra debe ser llevada directamente, inmediatamente al laboratorio para ser procesada. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos realizar para aceptar esta muestra, para decidir si la vamos a procesar o no, es realizar los criterios de Murray-Washington. Estos criterios de Murray-Washington evalúan la calidad de una muestra, ¿ya? ¿Por qué? Porque mediante este criterio de Murray-Washington nosotros vamos a observar a las bacterias que predominan en una tinción, pero principalmente vamos a observar dos cosas: las células epiteliales y los leucocitos polimorfonucleares. Son esas dos cosas lo que tenemos que observar para decidir si esta muestra nos sirve para hacer un análisis o si lo desechamos. Este criterio nos dice que cuando nosotros observemos en una tinción de Gram en un aumento de 100x, cuando nosotros observemos menor a 10 células epiteliales por campo y mayor a 25 leucocitos por campo, entonces esa muestra es aceptable, es una muy buena muestra para realizar el análisis, porque no está contaminado con saliva, tiene muy pocas células epiteliales. Eso me indica que ahí casi no hay saliva. O sea, es una buena muestra, es una muestra del pulmón, una muestra de secreción pulmonar. ¿Ya? Entonces, este mismo criterio nos dice que cuando nosotros encontremos de 10 a 25 células epiteliales por campo y mayor a 25 polimorfos por campo, igual esta muestra sigue siendo aceptable. ¿Cuándo no va a ser aceptable la muestra? Cuando nosotros observemos mayor a 25 células epiteliales por campo. ¿Por qué? Porque eso me indicaría a mí que esa muestra está contaminada con saliva, por lo tanto, está contaminada con la microbiota oral. ¿Ya? Vean, estos tres puntos tienen mayor a 25 células epiteliales por campo y no las aceptamos. No las aceptamos. ¿Ya? En el caso igual de que, perdón, también tendríamos que ver los leucos, pero lo principal aquí es ver las células epiteliales. ¿Ya? Si están mayor a 25 células epiteliales por campo, no lo aceptamos. Pero de igual forma vemos los leucocitos, porque los leucos, aunque estén mayor a 25 leucos por campo, si las células epiteliales también están mayor a 25 por campo, desechamos la muestra. Si los leucos van bajando, la muestra nos dice que no nos sirve para hacer el análisis, ¿ya? Tenemos otra muestra, ¿ya? Otros métodos de obtención. Por ejemplo, el esputo inducido es cuando el paciente no puede expectorar, entonces se necesita ayuda para poder producir el esputo y que nosotros tengamos la muestra. Entonces, en esos casos, el paciente debe tomar una postura ginecológica, ¿ya? Una postura adecuada para que la secreción empiece a bajar de los pulmones, ¿ya? Y pueda expectorarlo. En caso de que no pudiera, también aún así no puede expulsar el esputo, lo que se hace es ayudar al paciente con una solución que tiene que aspirarlo con una solución de cloruro de sodio al 15% o con glicerol al 10%. Pero la desventaja de hacer esto es que la muestra que vamos a obtener va a tener un aspecto muy acuoso, ¿ya? Otro método de obtención es el aspirado gástrico. En este caso, este aspirado gástrico nosotros lo hacemos en aquellos pacientes que tampoco pueden expectorar como los niños, y son estos niños los que se tienden a tragar, o algún otro paciente que se tragan las secreciones del pulmón, se lo tragan y entonces se almacenan en el estómago. Esta muestra nosotros lo empleamos principalmente para investigar a los VAR, al Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque estos VAR, gracias a su pared de ácidos micólicos,
tienden a soportar un poco más el pH ácido del estómago. Y tenemos también las muestras trantraqueales, ¿ya? Que estas son las muestras que se obtienen a través de la traqueostomía. Se puede colocar un catéter o también con un sifón de Lukens, que es lo que estamos viendo acá. Ya en esta muestra acá, este es el sifón de Lukens. La desventaja de obtener muestras así es que se tiende a contaminar con la flora de la orofaringe. Tenemos también, como les explicaba antes, las muestras que se pueden obtener por broncoscopio, que lo que hace el broncoscopio es que nos permite visualizar la mucosa de los bronquios, ¿ya? Y también mediante el broncoscopio podemos obtener los lavados bronquialveolares, los aspirados bronquiales, los cepillados bronquiales, también biopsia del pulmón, ¿ya? Y tenemos también la obtención de muestras por toracocentesis, ¿ya? Donde se puede puncionar para obtener el líquido pleural. Eso es en caso de derrames pleurales, ¿ya? O también tenemos la obtención de muestras por punción directa, en el caso de que queramos puncionar un acceso al pulmón. A ver, ahora vamos a ver las muestras adecuadas de acuerdo a la infección, ¿ya? Si sospechamos de una bronquitis o de una bronquiolitis, la muestra que nosotros vamos a tomar es un hisopado nasofaringeo o faringeo. También puede ser un lavado nasofaringeo o faringeo. Un lavado nasofaringeo principalmente. Si sospechamos de una neumonía, porque la clínica nos dice que puede ser una neumonía, las muestras que podemos obtener, que vamos a analizar, pueden ser el esputo o muestras obtenidas por el broncoscopio, ¿ya? O también muestras por punción transtorácica o punción transtraqueal, como así también broncoaspirado, y en el caso de querer detectar antígenos de el neumococo y la legionela neumófila, se puede utilizar orina. Ya, eso. En el caso de que se sospeche de un empiema o un acceso, lo que se hace es obtener por punción el líquido pleural por una toracocentesis o también por una punción directa y aspirar ese acceso, ¿ya? En el caso de un derrame pleural, pues se hace una toracocentesis para obtener este líquido pleural. Ahora aquí nos muestra un resumen en el cual nos indica que las muestras más apropiadas de acuerdo al agente etiológico y la técnica que se emplea para hacer su identificación. Por ejemplo, para lo que es la Bordetella pertussis, las muestras que más se utilizan es un aspirado nasofaringeo, también puede ser un hisopado nasofaringeo, ¿ya? Y lo que se hace es hacer un cultivo especial, un cultivo selectivo en un medio especial, o también pruebas moleculares, ¿ya? En el caso de la Mycoplasma pneumoniae y de la Chlamydia pneumoniae, lo que se hace también es un hisopado nasofaringeo, un aspirado nasofaringeo, y también se puede emplear muestras obtenidas por broncoscopio o esputo, ¿ya? También el suero. Entonces, esto nosotros, las técnicas disponibles para hacer su identificación de ambos son cultivos especiales, que son cultivos celulares, ¿ya? Y también pruebas moleculares, así como también serología, ¿ya? En el caso de un microorganismo anaerobio, lo que se hace, estos forman principalmente acceso, entonces lo que se hace es una punción o un aspirado transtorácico, o punción, una toracocentesis para obtener el líquido pleural, o también un cepillado por un broncoscopio, ¿ya? O un lavado bronquialveolar también. Entonces, para identificar a estos anaerobios, microorganismos anaerobios, lo que se hace es una tinción de Gram y un cultivo de anaerobios. Luego, también tenemos lo que es la legionela neumófila. En este caso, se puede emplear un lavado bronquialveolar, suero u orina, o un cepillado también, ¿ya? Un cepillado bronquial. Y la técnica que se emplea es un cultivo especial, una inmunofluorescencia directa, pruebas moleculares, serología y la detección de antígenos en orina, ¿ya? Y así tenemos para los diferentes microorganismos como la Yersinia pestis, el neumococo, Haemophilus influenzae, la Francisella tularensis y la Pseudomonas aeruginosa.